Hola amigos, soy Ricardo Pimentel y les invito al resumen de la lección del día de hoy. La lección del día de hoy se titula ¿Cómo entender las Escrituras? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Apreciados amigos, para resistir al pecado y sus consecuencias, necesitamos estudiar las Escrituras, ya que en ellas encontramos la llave para la salvación y las armas para vencer el pecado. ¿Saben? Nuestro Dios nos muestra en su palabra cómo el ser humano puede ser salvo, y lo hace a través del lenguaje humano imperfecto. Se mostró de muchas maneras y a través de la historia. Encontramos en la Biblia que Dios utilizó, como diría mi maestra, una pañolense para mostrarnos su plan de redención. Cada detalle, cada símbolo apuntan al gran interés de Dios por salvar a su creación. Cabe recordar que la Biblia narra al pueblo de Israel que Dios mismo lo llamó mi hijo, como su pueblo escogido. Dios mismo lo quiso así. Él escogió a Israel para que sea la luz de las demás naciones de la época. Y en trabajo en equipo decidió que esa nación, a través de sus profetas, plasmara el mensaje divino en las Escrituras. Por otro lado, vemos al Nuevo Testamento. Hay quien dijo que el Antiguo Testamento es una larga introducción al Nuevo Testamento, dando el mismo valor a ambos testamentos y complementándose entre sí. El Nuevo Testamento, como sabemos, se escribió en griego koiné, conocido como el idioma del pueblo. Este idioma llegó a tener un auge muy grande en aquella época, tanto así que se hizo una traducción del Antiguo Testamento, conocido hoy en día como la Septuaginta. Al ser considerado el idioma universal, el koiné trajo consigo la oportunidad que muchas personas pudieran escuchar la palabra de Dios. Y los apóstoles predicaron con celo e hidalguía el plan de redención, mostrado ya en el Antiguo Testamento, y que ellos con amor decidieron comunicarlo por todo lo alto a pesar de muchas circunstancias no favorables. Reflexionemos un poco. El ser humano fue creado para vivir en armonía íntima con Dios. Sin embargo, al decidir obedecer a la voz del diablo en el jardín del Edén, todo quedó destruido. Ahora bien, Dios creó un plan de salvación. Él decidió venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nuestros primeros padres decidieron pecar, todos nosotros fuimos considerados pecadores y por lo tanto sin esperanza de salvación. La muerte de Dios en la cruz nos dio esperanza, porque ahora podemos decidir. El ser humano puede decidir o vivir íntimamente en armonía con Dios o simplemente decide vivir alejado de Él y sin esperanza de vida eterna. A través de la historia del pueblo de Israel, vemos a un Dios que nos ama y hace de todo por alcanzar al ser humano y transformarlo. Pero también vemos al enemigo, a la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que intenta destruirnos. El pueblo de Israel, el considerado hijo de Dios, como ya dijimos, tenía la misión de comunicar su palabra, de ser ejemplo para las naciones que no conocían a Dios. Sin embargo, ellos eran muy inestables. Habían días que estaban bien con Dios y otros días simplemente estaban sin Dios. Cuando estaban sin Dios, les sobrevenían desgracias, producto de su mal proceder. Finalmente, ¿cómo entendemos las Escrituras? Como un libro inspirado que narra el plan de salvación. Dios intentando salvar al ser humano del pecado. Nosotros somos el Israel moderno. Por ello, necesitamos comunicar la palabra de Dios. Necesitamos ser la luz de este mundo que se cae en pedazos. ¿Te gustaría tener una vida plena? ¿Te gustaría tener una vida feliz? Pues te invito a que estudies la Biblia. Comiences a obedecer todo lo que ella te enseña y enseñes a otros el plan de salvación de Dios. Solo así podrás ser feliz y tendrás una vida plena. Con Dios todo y sin Dios nada. Que Dios te bendiga y tengas un excelente día.